Nuevas tecnologías y cada vez más exposición a teléfonos celulares, a antenas, a módems de fidelidad inalámbrica o módem Wi-Fi y computadoras empiezan a generar preguntas como ¿cuál es la consecuencia de dormir al lado de un módem de Wi-Fi todas las noches de nuestra vida? Y es normal con la información que tenemos hoy que te preguntes si tengo más riesgo de cáncer o migrañas por estar expuesto a todo esto o si no significa absolutamente nada. Este es un video muy difícil de hacer porque diga lo que diga las personas van a tener su opinión fija. Hoy en la era de redes sociales queremos que comprueben lo que pensamos, no queremos que lo desafíen. Hoy si la audiencia quiere escuchar que tener mucho sobrepeso es bueno, busca el canal o contenido que lo confirme. No queremos aprender, queremos validarnos en general. Este es un video que hice porque durante años quise que alguien me diera esta respuesta, quise que alguien me dijera cuál es el impacto que tiene la contaminación electromagnética en nuestro cuerpo y solo encontraba respuestas a medias, de personas que en realidad no saben lo que dicen. Personas que tomaban la evidencia terrible y descartaban la que lo contradice, o personas o instituciones que hablan solamente de los estudios que descartan las consecuencias de salud. Ambas existen. Y en este aspecto la contaminación electromagnética es uno de los temas más polémicos, si querés. Las personas no tienen ni idea de cómo funciona toda la tecnología que tienen a su alrededor, pero su opinión está escrita en piedra en general. Muchas personas consideran que estos campos magnéticos y radiofrecuencias son malas, sin saber que hoy las usamos para tratamientos beneficiosos para nuestra salud, por ejemplo. Tratamientos que yo particularmente hoy uso y algunos que usaría si pudiese permitírmelo económicamente. Con lo cual las cosas nunca son blanco y negro, y para explicarte qué efecto tiene en tu cuerpo esta contaminación electromagnética, primero tenemos que saber lo ultra básico al respecto. La enorme mayoría de lo que sucede a tu alrededor sucede en un espectro, en un rango de frecuencias electromagnéticas, que se clasifican o diferencian por el largo de la onda, por la frecuencia y por la energía que tienen. Dentro de esas ondas tenemos a lo que llamamos ondas de extremadamente baja frecuencia. Este tipo de ondas las encontrás en las líneas de electricidad, por ejemplo, en radiofrecuencia, que la radiofrecuencia normalmente se usa para celulares, para Wi-Fi, para radio, para televisión y mucho más. En microondas, las microondas son las más pequeñas, de ahí su nombre, y se usan en radares, obviamente en hornos de microondas, por eso el nombre, y en 5G, que son ondas más pequeñas que las de velocidades anteriores de Internet como 4G. Parte de la polémica de 5G provenía de que como sus ondas eran más pequeñas que otras ondas, podían generarte un daño. Ya vamos a ver qué es lo que sí pueden generar y qué es lo que no. Y acercándonos al espectro visible tenemos al infrarrojo, que es el espectro de luz más usado hoy por los biohackers y que es el que encontrás en controles remotos, y lo más interesante es que tu propio cuerpo lo produce. Con lo cual, si no sabes nada sobre este tema, en tu mente ya va empezando a tomar forma el hecho de que hay ciertos espectros que te pueden generar un daño y otros que por lo menos son comunes en nuestro cuerpo, como el espectro infrarrojo. De hecho, nuestros ojos no ven la luz infrarroja, por eso es infrarroja, está fuera de nuestro espectro de luz visible, pero lo percibimos como calor. Fíjate que el sol, por ejemplo, genera luz infrarroja. Luego tenemos a la luz visible, al espectro de luz visible con todos sus colores. Pensá en el arco iris si querés, no necesita explicación. Pasando ese espectro de luz visible, microondas, infrarrojas, etc., tenemos a los rayos ultravioletas, los típicos que asocias con el sol, que pueden generar beneficios como un aumento de la testosterona si llegan a testículo, por ejemplo, pero también generan envejecimiento acelerado en la piel y más riesgo de tumores. Acá los beneficios del sol versus sus contras se vuelven un juego de la dosis correcta, de la cantidad de tiempo al que estás expuesto y la intensidad de esos rayos UV. Pasado eso tenemos los rayos X, que seguramente alguna vez en tu vida usaste cuando te hiciste una placa de tórax o cuando te lastimaste algún hueso y querías ver si tenías una fractura. Luego tenemos a los rayos gamma, más relacionados con la energía nuclear y presentes también en el espacio. Todos estos rayos son un poco más problemáticos y si la Tierra no tuviese el campo magnético que tiene para protegernos del impacto de estos rayos, vos y yo no estaríamos acá aprendiendo sobre contaminación electromagnética. Con lo cual ya ahí tienes una de las claves que nos puede ayudar a protegernos de esta contaminación. En líneas generales, en este orden, las ondas van aumentando su frecuencia y haciéndose más pequeñas. Los rayos gamma son mucho más pequeños en tamaño que las ondas que vos usas para radio, por ejemplo. Y se llaman campos electromagnéticos justamente porque en productos eléctricos que funcionan con la corriente alterna y vos enchufas en tu casa, estos dos campos se suelen dar juntos, el eléctrico y el magnético. Ahora, sin saber absolutamente nada, solo por los ejemplos que te di antes, seguro entendés que no podemos poner en la misma bolsa de riesgo para nuestra salud a todas estas ondas por igual. Por deducción te das cuenta de que el impacto en el cuerpo
cuerpo no va a ser el mismo si hablas de rayos gamma que si hablas de luz visible o radiofrecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Un tipo de radiación es de baja energía, no puede romper enlaces químicos. Este dato es clave porque significa que no puede alterar moléculas de tu cuerpo y en general es muy seguro a bajas concentraciones. Este tipo de radiación es la que llamamos no ionizante y la tenés en las ondas de radio, en microondas, en la luz visible y muchas cosas más. En pocas palabras, esta contaminación electromagnética no tiene la energía suficiente como para remover un electrón de un átomo y son todo lo que está por debajo del espectro de la luz visible. Eso importa porque toda la radiación no ionizante, la que pertenece a esta categoría, tiene una mucho menor capacidad de poderte llegar a hacer daño a vos y tendrías que estar expuesto a altísima intensidad por un gran periodo de tiempo para que tenga un impacto en tu cuerpo. Y por otro lado tenemos la radiación de mucha más energía que puede romper enlaces químicos y por ende puede alterar moléculas en tu cuerpo. Esta radiación puede dañar tu ADN, puede causar cáncer por mutaciones, puede hacer muchas cosas más y es la que llamamos radiación ionizante y está en los rayos UV, en rayos X, en rayos gamma, etc. Dicho esto, expónete con mucho cuidado a la radiación ionizante, que es la problemática, pero veamos obviamente qué hacen estas radiaciones en tu cuerpo. La radiación ionizante se llama así porque ioniza átomos, les da una carga eléctrica, eso rompe enlaces químicos, por ejemplo en el ADN, pudiendo dar lugar a que lo repares si es muy poco y solamente acelere tu velocidad de envejecimiento, o a cáncer y mutaciones si es de mayor intensidad. Pero esta radiación, incluso si es poca, causa radicales libres, causa estrés oxidativo que van dañando tus células. Y a dosis más altas puede darte cataratas, por ejemplo en ojos, puede darte quemaduras o incluso puede darte daño del sistema nervioso. Pero la radiación no ionizante genera efectos muy diferentes en condiciones normales. Por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia con las que funcionan tus auriculares inalámbricos, con los que por ahí estás escuchando esto, lo único que hacen en tu cuerpo es que moléculas de agua roten y giren más rápido generando calor. Por ende, tecnologías como el Bluetooth que funcionan con radiofrecuencias son tecnologías seguras. De hecho, muchos aparatos relacionados con salud, como anillos inteligentes, funcionan y se comunican con tu teléfono gracias a radiofrecuencia. Ok, un tipo de radiación no es el problema y la otra sí. La pregunta es cómo me protejo de todo esto. Esta sección del video es simple, pero es la más importante para evitar compras tontas y pensamiento mágico. El bloqueo de una onda electromagnética requiere un obstáculo específico para esa onda. No existe una tarjeta, amuleto, sticker o cosa semejante que vos puedas pegar en tu teléfono para protegerte de las ondas electromagnéticas. Los campos no funcionan así. Y como podés ver en pantalla, en esta situación estoy probando una de las tarjetas que teóricamente funcionan mejor para protegerte del impacto de los campos electromagnéticos. Y como podés ver en pantalla, el aparato que compré para medir campos electromagnéticos específicamente detecta el mismo campo, tanto si existen estos productos o si interponemos estos productos como si no lo interponemos. Con lo cual, ahorrate ese tipo de compras. Dicho esto, ¿cómo nos protegemos contra los distintos campos? Primero, eléctricos. Para evitar el impacto negativo de la exposición a grandes campos eléctricos o radiofrecuencia, se usa lo que llamamos jaulas de Faraday, que son mallas metálicas diseñadas específicamente para esto. Pensá en la malla de la puerta de un microondas si tenés uno, que no te recomiendo que uses porque es una aberración culinaria, pero es ajeno a la contaminación electromagnética per se. Hoy existen incluso jaulas de Faraday que se pueden colocar en ventanas en caso de realmente tener mucha contaminación por campos eléctricos. ¿Para quién tiene sentido esto realmente? Para las personas que viven cerca de una línea de electricidad importante o viven al lado de una estación eléctrica. Ahí es donde tiene sentido. Pero naturalmente implica no tener señal de celular adentro de tu casa si vos tenés una jaula de Faraday que realmente está bloqueando esos campos. ¿Y qué hacemos con la protección de campos magnéticos? Es mucho menos probable que se necesite protección contra campos magnéticos, salvo que vivas adentro de un resonador. Pero los mecanismos de protección en situaciones reales existen. Para proteger y atenuar los campos magnéticos usamos ferrita para cosas más simples como cables. De hecho, si sos técnico del sonido, sabés que un cable XLR, que es el típico de los micrófonos buenos, o un HDMI bueno, tienen más capas de aislamiento que uno malo y están hechas de este tipo de sustancias. Y en otros aparatos más caros como resonadores se usa lo que llamamos mu metal, que es una aleación de níquel, hierro y otros metales que es muy efectiva a baja frecuencia. En condiciones reales, ¿existe la posibilidad de que vos necesites protegerte de campos magnéticos? No te lo puedo garantizar porque no te conozco, pero es absoluta y extremadamente improbable que sea necesario. De hecho, pensá que hoy en tratamientos caros sometemos a nuestro cuerpo a campos magnéticos para trabajar los músculos de una zona. Esos productos que trabajan y contraen tus músculos sin que vos hagas nada, usan campos magnéticos de muchos Tesla
para lograrlo. Y en general, a mejor es el aparato, más Teslas produce. Ahora, ¿cómo nos protegemos contra radiación ionizante? ¿Qué sucede con la radiación más grave y más perjudicial como rayos X o gamma? En primera instancia, nosotros no solemos exponernos a esa radiación. Y lo hacemos excepcionalmente por estudios. Si necesitas hacerte un estudio como una tomografía o una placa de tórax y tenés que exponerte a rayos X, la ventaja de exponerte pero tener esa información médica es mayor que el impacto negativo de estar expuesto a esos rayos X. Pero si necesitas protegerte de radiación ionizante seria, el plomo es el mejor elemento para impedir que esa radiación te dañe. Si entendiste esto, sabes que la única protección que vos y yo podemos llegar a necesitar en condiciones normales es la primera, es la de los campos eléctricos. Una jaula de Faraday para eso funciona. Pero si pones tu celular en una jaula de Faraday, en un sobre de Faraday específicamente, que realmente sirve y que cumple su función, no vas a tener señal, no vas a poder mandar mensajes, no vas a poder navegar en internet, etc. El punto es que no hay tarjetas amarillas que vos te puedas colgar del cuello que vayan a cambiar las ondas electromagnéticas. Perdón, a ver, hay, solo que no cambian en absolutamente nada los campos eléctricos a los que vos estás sometido, a los que vos estás expuesto. Pero si aún así querés protección, sabés que el elemento más simple, gratuito y básico de protección que tenés que llevarte de este video es la distancia. La distancia te protege de todos los efectos de los campos electromagnéticos. Estar lejos de cualquier aparato te protege mucho más de lo que vos pensás. Por eso, como ves en este video que grabé específicamente para campos electromagnéticos, cuando yo separo el medidor de campos electromagnéticos de los aparatos, el número que mide de estos campos eléctricos o magnéticos o radiofrecuencia es muy inferior. Al metro ya la diferencia es abismal. Esto sucede porque la intensidad de los campos electromagnéticos respeta una regla que si vos sos fotógrafo conocés o deberías conocer, que es la ley del reverso cuadrado. En fotografía la idea es simple. Si una persona está a 1 metro de la luz, de la fuente de luz, va a estar más iluminada que otra persona que está a 3 metros de la fuente de luz. Pero ¿cuánto más iluminada? Esto se mide con la ley del reverso cuadrado y la respuesta para vos que no te importan estos cálculos es la persona que está a 3 metros de la fuente de luz está mucho menos iluminada que la persona que está a 1 metro. No está 3 veces menos iluminada por estar a 3 metros y el otro a 1 metro. Está mucho menos iluminada. Y esto es una buena noticia para vos porque vale lo mismo para tu salud y los campos electromagnéticos. Tener el módem de Wi-Fi a 3 metros tuyo cuando dormís es infinitamente mejor que tenerlo al lado. Pero Sebas, está donde lo instalaron, no lo puedo mover, ¿qué hago? Bueno, podés usar un cable de Ethernet más largo para poder poner el módem donde quieras. ¿Y qué hago si duermo con el celular al lado en la mesa de luz? Déjalo en el piso, déjalo cerca de tus pies. De esa manera, aunque no deberías dormir con el celular en tu cuarto, como te explico en este video, lo podés alcanzar, pero está lo suficientemente lejos como para que no sea un problema en términos de contaminación electromagnética para vos. Aclarado todo esto, veamos los grises. Las cosas que sí pueden suceder en tu cuerpo que han demostrado estudios si estás expuesto a demasiada radiación. Pensá que organismos como la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer clasificaron tanto campos electromagnéticos como radiofrecuencia como potencialmente cancerígenos para los humanos. La idea acá no es entrar en pánico, como siempre el diablo está en los detalles y para esto importa que vos entiendas qué frecuencia se usa, qué intensidad se usa, cuán cerca estuvieron expuestos estos órganos o tejidos o células o animales a esas fuentes de contaminación electromagnética, etcétera, que son cosas que no se suelen mencionar. Por ejemplo, un estudio en ratones mostró que la exposición a campos magnéticos reduce la producción de melatonina. Esto sucede porque un campo magnético puede alterar la actividad eléctrica de las células de la glándula pineal, que son las que producen melatonina. Pero si miramos la data con un poco más de cuidado, vemos que los ratones que redujeron su melatonina de manera marcada estaban expuestos a campos magnéticos muy potentes a los cuales vos y yo nunca estamos expuestos en condiciones normales por horas, de 10 o 100 microteslas generados de una manera artificial y en los que estaban expuestos la mayoría del día. Esto es algo que a vos probablemente no te vaya a suceder nunca, tendrías que dormir cerca de un resonador para que eso suceda. Y data sobre niños muestra que los chicos expuestos a más de 0.4 microteslas de manera constante tenían un riesgo mayor de leucemia. Pero estar expuesto constantemente a este nivel de campos magnéticos es muy improbable. Y tenemos que factorizar la posibilidad de que si estás expuesto a esto, probablemente vivas en condiciones muy malas, cerca de un sitio de alta contaminación, tanto eléctrica como magnética como de cualquier otra cosa, y seguramente entren en juego factores que tienen que ver con lo socioeconómico también. Ahora, ¿qué sucede con las personas sensibles a la contaminación electromagnética? Las personas que automáticamente sienten migraña,
migraña, molestias, etc. cuando están expuestas a ondas. En los estudios doble ciego que se hicieron no podemos identificar a estas personas. De hecho, en un experimento famoso se colocó una torre de telecomunicaciones, obviamente con antenas, en un pueblo. Muchas personas comenzaron a referir síntomas como migraña, acúfenos y consideraban que la causa se debía a esta nueva torre de telecomunicaciones. Luego de un tiempo y de acumular quejas, se le reveló al público que la torre de telecomunicaciones nunca había estado activa y que las antenas aún no estaban en funcionamiento. Básicamente que esta torre no emitía contaminación electromagnética porque no estaba encendida. ¿Esto significa que las personas con hipersensibilidad a los campos electromagnéticos no existen? No, por supuesto que no significa eso. Sí significa que probablemente, como no podemos encontrar estudios que afirmen esto, tu mejor estrategia, si tenés este cuadro, sea alejarte de las fuentes de contaminación electromagnética. Y solo en casos súper extremos consideraría el uso de jaulas de Faraday en las ventanas y de no utilizar Wi-Fi sino directamente cables de Ethernet. En las condiciones normales, en cualquier otra circunstancia, sería una exageración innecesaria que no va a cambiar o afectar tu salud. Te aclaro esto porque probablemente te encuentres con contenido de biohackers que hacen eso en su casa para protegerse de la contaminación electromagnética sin entender muy bien cómo funciona. Y con la radiofrecuencia las cosas son afortunadamente más claras. Las reviews que evalúan todos los estudios que hay sobre el tema se encontraron con que el 80% de los experimentos no mostraron un efecto genotóxico en las células, básicamente dañino para vos, incluso más allá de la intensidad de la exposición o de la duración a la que estuvieron expuestos, o sea, sin tomar esto en cuenta. Y estudios sobre la radiofrecuencia y tecnologías como Bluetooth se enfocaron en la calidad del semen y la fertilidad en hombres sin dar resultados negativos por exposiciones normales. Algunos estudios en animales sí tienen malos resultados, pero son en cantidades muy elevadas a las cuales vos y yo no estamos expuestos naturalmente. ¿Y qué sucede con las microondas y los hornos microondas? Las ondas microondas calientan la comida justamente gracias a emitir microondas, por eso su nombre, que son un tipo de radiofrecuencia. Estas ondas microondas excitan moléculas de agua, de hidratos, de grasa y de esa manera calientan tu comida. Esa emisión de radiofrecuencia es muy importante, tiene alta intensidad, pero justamente por esa razón encontrás jaulas Faraday en las puertas de los microondas. Los microondas no hacen a tu comida dañina o radioactiva, pero de todas maneras mi consejo es que no los utilices, dado que son una aberración culinaria. Y en condiciones excepcionales, cuando el aislamiento de las puertas de los microondas falla, sí podés encontrarte con algo de liberación de esas radiofrecuencias hacia externo. De nuevo, acá incluso si eso sucede, la distancia es tu mejor defensa. Y uno de los elementos más importantes que asociamos con la contaminación electromagnética es la formación de radicales libres y muchos estudios asocian esto con alteraciones de nuestra fertilidad. La formación de radicales libres, que en exceso es perjudicial, puede suceder por radiación gamma, obviamente no hace falta mucha radiación gamma para que eso suceda, rayos UV y otros factores. Pero cada vez más evidencia apunta a que muy bajas frecuencias electromagnéticas, que pensábamos que no hacían nada, pueden inducir la formación de radicales libres. Obviamente esto es malo, pero la trampa está en qué frecuencia se usa, en qué intensidad y por cuánto tiempo. Dentro de la contaminación electromagnética, uno de los temas más preocupantes en la última década, como te mencioné, tiene que ver con la fertilidad. Particularmente con si el uso de los teléfonos celulares en los bolsillos o cerca de los órganos genitales afecta a la fertilidad. Y en 2009 pusieron teléfonos celulares en modo llamada cerca del esperma de hombres que recién habían eyaculado y efectivamente esto aumentó el estrés oxidativo de los espermatozoides y como aumenta ese estrés oxidativo, los espermatozoides reducen la capacidad de movimiento, la movilidad que tienen para viajar hacia el óvulo. ¿Cuál es el problema con estos estudios? Que dudo que acerques el teléfono celular al semen cuando estás eyaculando y lo dejes por mucho tiempo en modo llamada. Por ende, no son estudios de gran calidad. Y estudios de mayor calidad de 2017 no mostraron lo mismo, de hecho dieron resultados opuestos en esos términos, pero sí mostraron que existía una correlación entre la distancia de torres de telecomunicaciones y el volumen de esperma. A más cerca de la torre yo vivía, menor volumen de esperma tenía. Este estudio por lo menos nos ayuda a sospechar que usar el teléfono celular en tu bolsillo del pantalón podría disminuir la motilidad de los espermatozoides. Y a su vez otros estudios mostraron que ratones hembras expuestas a radiación del teléfono celular disminuían su capacidad reproductiva y reducían el conteo de folículos cuando vos estimulabas el ovario. El problema es siempre el mismo. Esta evidencia se logra con una cantidad de radiofrecuencia mayor a la que vos y yo estamos expuestos normalmente, incluso teniendo el celular en el bolsillo, y el consejo obvio acá vuelve a ser el mismo. El mejor mecanismo de protección frente a la contaminación electromagnética, cuando esta es problemática, es la distancia.
de la torre de telecomunicaciones, del celular en tu bolsillo, etc. Ahora me podrías preguntar, pero Sebas, si existe este tipo de evidencia, ¿por qué no existe un consenso con todo el mundo de acuerdo en que la contaminación electromagnética hace por lo menos un poco mal? Bueno, existen muchas posturas. La Organización Mundial de la Salud tiene una postura muy firme en que podría ser problemática pero que falta evidencia, al igual que la IARC, que es la institución que te mencioné antes, mientras que esa postura negacionista para algunos llevó a la formación de otras asociaciones como Bioinitiative Committee, que de hecho tiene una postura opuesta. ¿Por qué todo esto es relevante para vos? Para que tengas sentido común. Para vos, quizás escuchar que un ratón disminuye su capacidad reproductiva si lo sometemos a la radiofrecuencia de un teléfono celular significa que lo mismo sucede en humanos. Pero las cosas no funcionan así. Sino, cada sustancia que alarga la expectativa de vida en ratones funcionaría exactamente igual en humanos. Por ejemplo, estudios en ratones muestran que usando metformina, que es ese fármaco para diabetes que seguro toma ese tío al que le gustan demasiado los dulces, los ratones podían alargar su expectativa de vida hasta 37.8% más. Es algo que claramente no sucede en humanos cuando consumimos metformina. Si así fuese, absolutamente todas las personas que hablan de longevidad estarían consumiendo metformina. Sin embargo, si es que existen beneficios para el humano por tomar metformina cuando no tiene un problema de manejo de glucemia, probablemente si trae resultados sean marginales. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Tomando lo que de verdad podemos extraer de información de cientos de estudios, el resultado sería que la radiofrecuencia y los campos electromagnéticos de baja frecuencia claramente generan radicales libres y más oxidación en la enorme mayoría de los estudios en animales. Con lo cual, sí puede suceder que probablemente lo hagan también en humanos. Esto claramente no es bueno, pero tampoco es tan malo como nos imaginábamos. Simplemente muestra que la mayoría de la contaminación electromagnética a la que vos y yo estamos sometidos actúa de manera muy similar a otros tipos de contaminantes o efectos perjudiciales con los cuales convivimos habitualmente, y en más de 25.000 estudios sobre el tema todavía no se encontró una asociación seria entre la contaminación electromagnética y algún tipo de enfermedad como cáncer. Pero además este es el lado negativo de la contaminación y campos electromagnéticos. Hay un lado positivo que pocas veces se menciona y que vale la pena que lo conozcas para que no te quedes con la idea de que vamos hacia un futuro distópico e insano. Por ejemplo, los experimentos en ratas sometidas a 1800 MHz y 900 MHz, que son típicos de la telefonía como rangos de onda, mostraron aumentar sus niveles de testosterona. Dudo que sea la causa por la cual yo tripliqué mis valores en los últimos años. Probablemente suceda más a capacidad aeróbica y a pérdida de grasa, que te dejo más sobre eso en la descripción, y a su vez algunos campos electromagnéticos no ionizantes podrían ser usados para destruir células cancerígenas, por ejemplo. Muchos estudios de hecho muestran los beneficios de usar lo que llamamos PEMF, que son campos electromagnéticos generados en pulsos y que suelen dar buenos resultados para problemas de articulaciones y huesos, para reparación de heridas, para modulación de la inflamación también, y están en estudio para tratamientos de Parkinson, de esclerosis múltiple y Alzheimer. Y ni hablar si combinamos todo esto con los beneficios de tecnología que nos permite desarrollar masa muscular en casos de sarcopenia, por ejemplo, que siempre nos genera más fragilidad y más mortalidad cuando vamos envejeciendo. ¿Cuál es la conclusión final de todo esto? La contaminación electromagnética es un tema extremadamente complejo. Si no lo comprendes, es fácil subirte al tren que confirma tu manera de pensar. Esto en ciencia es un error grave. Hay campos electromagnéticos que te pueden ayudar a recuperarte más rápido de heridas o a reducir la inflamación, como los PEMF, que son súper positivos para vos, y hay cosas que sí van a tener un impacto negativo. Y llévate la idea final de que A, no son tan graves como nos imaginábamos. B, si tienen un impacto en la fertilidad, seguramente sea mucho menor que el impacto que tienen todos los disruptores endocrinos relacionados con el plástico, con pesticidas, etcétera, a los que estamos sometidos hoy en día. Y por último, que el mejor mecanismo de defensa que puedes aplicar, como viste en los aparatos que compré específicamente para mostrártelo, es la distancia. Y si bien me puse a estudiar física para este video, seguro hay errores relacionados con la física, con lo cual si sos un ingeniero en electrónica, discúlpame mis errores, pero si te gustó este video, compartíselo a alguien que sepas que lo necesita, suscríbete al canal o ponele me gusta.